en función de seguir contribuyendo a la formación de nuestros milicianos a través de las escuelas antiimperialistas, bajo la modalidad educación en casa, cumpliendo con los lineamientos emanados por el ciudadano capitán de navío Armando Soriano Martínez, comandante de la ADI 622 Maquerán, la PEDI Agua Salada, comandada por el sargento primero Germain Nieves, presenta a la ponencia 11 de abril, taxonomía de un golpe suave, a cargo del facilitador Marcel Dubron, distinguido de la milicia bolivariana. Pasados 19 años del golpe de Estado contra el gobierno popular y bolivariano del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hay quienes todavía parecer impensable que un sector político nacido en Venezuela apele como método de lucha la petición de sanciones diplomáticas, políticas, económicas y militares contra la República. Sin embargo, es importante hacer referencia a que esta posición rastrera de estos personajes de hoy no es casual, y por el contrario, viene de generación en generación. Si hacemos un poco de historia, nos podemos encontrar como personajes pertenecientes a la oligarquía criolla para la época, como Nicomedes Zuluaga y Juan José Mendoza, entre otros, que integraban la compañía Guipuzcoana, en época de la Guerra Federal, solicitaron al Reino Unido entregar la región de Guayana, el cual incluía nuestro Esequibo, a cambio de apoyo militar para neutralizar la revolución popular de Ezequiel Zamora, el cual, si lo comparamos con la realidad de hoy, no solo encontramos los mismos apellidos, Lorenzo Mendoza, Leopoldo López Mendoza, Víctor Zuluaga, María Corina Machado, sino también la misma visión antipatria. En ese sentido, al hablar del 11 de abril del año 2002, podríamos decir que este será recordado como la continuidad de las pretensiones antipatriotas de la oligarquía nacional por entregar nuestra soberanía, recursos naturales y minerales para favorecer la necesidad de consumo del imperio norteamericano, donde lo innegable, recordemos que se hizo posible: la iglesia en contra de los pobres, la CTV contra los trabajadores, los medios de comunicación contra la verdad y la policía metropolitana a favor de los delincuentes. De acuerdo a ello, recordemos que Venezuela es el país con mayor cantidad de reservas de petróleo y otros minerales estratégicos en el mundo. Hablamos de coltán, bauxita, plata, níquel, hablamos de toyo, hablamos de un conjunto de materiales estratégicos muy apetecibles para cualquier nación. Obviamente que esto nos hace la joya de la corona a los intereses económicos y de consumo del imperialismo norteamericano, de acuerdo a que este país importa el 60% del petróleo que consume, ¿sí? Estamos hablando de que por cada millón de barriles que consume, importa 600.000. Lo que, sin duda alguna, cuando vemos de que esta nación tiene la mayor tasa de carros por habitantes en el mundo, lo cual los hace el mayor consumidor de gasolina, pero también justamente se añade la fábrica de plásticos, textil, cosméticos, Hollywood y sobre todo su principal Producto Interno Bruto, como lo es el mercado de la guerra, entenderemos la gran necesidad de Estados Unidos sobre Venezuela, y donde su preocupación por la existencia de un gobierno independiente y a favor de la autodeterminación de los pueblos se convierte en una amenaza inusual para los intereses de los Estados Unidos. Recordemos que para traer un buque petrolero de Emiratos Árabes tardaría entre 40 a 45 días, mientras que de nuestras refinerías tardaría entre 4 a 5 días. En ese sentido, reiteramos que cuando hablamos del mayor consumidor de petróleo, gasolina, cuando hablamos del mayor productor de armas en el mundo, de cosméticos, de productos petroquímicos, entre otros,
Claramente vemos de que el interés sobre Venezuela no es ni por la democracia, ni por los derechos humanos, sino, como bien lo dijera Monroe, la América para los norteamericanos. En atención a lo expuesto, se trae la temática 11 de abril, taxonomía de un golpe suave. Primeramente es pertinente destacar que aunque el golpe suave pudiera considerarse como un derivado de la guerra de cuarta generación, este método de lucha es atribuido a Jim Sharp, el cual es un filósofo y politólogo estadounidense, el cual bajo las órdenes de la Central de Inteligencia norteamericana promueve actividades de desestabilización a gobiernos progresistas e independientes de la doctrina imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como claro ejemplo, no solo tomamos el de Venezuela, sino recientemente lo ocurrido en Bolivia. A través, por supuesto, de 5 pasos para provocar los golpes suaves, el cual trata del ablandamiento, de legitimación, calentamiento de calle, combinación de formas de lucha y fractura institucional. Todo esto dibujado desde una fachada de libertad de expresión, de libertad democrática, de derechos humanos, donde mediáticamente, financieramente, logísticamente e intelectualmente participan los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo contra países que cuentan con materias primas apetecibles por ellos, como lo explicamos en las láminas anteriores. Y por supuesto haciendo viva esa profecía de nuestro libertador Simón Bolívar, el cual refería que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de hambre y de miseria a causa de su libertad. De acuerdo a ello, se describe la taxonomía del golpe suave, golpe de Estado 11 de abril del año 2002. Si bien el golpe de Estado de abril del 2002 fue planificado, organizado y direccionado por los Estados Unidos, de igual manera es importante hacer referencia que este tomó como elemento diversos actores de la sociedad, los cuales formaron parte de esta estrategia que a continuación se describe. Primeramente, el ablandamiento. Esta estrategia se caracteriza por el desarrollo de matrices de opinión centradas en el déficit real o potencial, promoción de factores de malestar, denuncias de corrupción, de los derechos humanos, promoción de intrigas sectarias, fractura de la unidad. Y es de recordar cómo para la época se hablaba de un supuesto totalitarismo y violación a la disidencia por parte del comandante Chávez. Sobre todo crearon una imagen de lo que fue la organización social en aquel momento llamada Círculos Bolivarianos, abrogándoles el calificativo de círculos del terror. Hablaba también sobre lo que eran las violaciones laborales, la violación a la meritocracia. Pero otro factor muy importante, el cual se sumaba a esa estrategia del ablandamiento, y era la ridiculización de la majestad presidencial o la figura presidencial a cargo de esos programas humorísticos. Y de allí podíamos ver parodias a diario por todos los canales. Esto, por supuesto, en función de perder el respeto hacia el jefe del Estado. Nuestro presidente está embelesado de una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Los dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. Luego de sembrar la intriga, la cizaña, el miedo, por supuesto a través de la implementación de campañas que de una u otra manera tergiversan la imagen presidencial, se salta a otra etapa. Y esta etapa se toma como la estrategia de la deslegitimación. Esta etapa del golpe suave consiste en la manipulación de los prejuicios anticomunistas o antipopulistas, impulso de campañas publicitarias en defensa de la libertad de prensa, derechos humanos, libertades públicas,
acusaciones de totalitarismo, pensamiento único, fractura ético-política, y aquí podemos recordar cómo se hablaba de que los círculos bolivarianos iban a comerse a los niños, que se iban a comer a la gente, que le iban a quitar las casas. Es más, se llegó a decir hasta que nos espiaban de unos bombillos. Y bueno, y cosas como las que se presentan a continuación. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas, y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas que quiere que nosotros nos vayamos de aquí y le dejemos este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba, se divertía, se vivía, en una palabra. Para mí una revolución trasnochada, porque eso no es ninguna revolución, y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidad de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos, que de alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado, pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, ¿sabes? No queremos dictadura, vete para Cuba, ¿sabes? El pueblo cansado y después de evacuar contigo. ¿Qué tanto, sabes? Por favor, no tienes ojos para ver, no tienes oído para oír. En el pasado, los enormes ingresos del petróleo solo habían beneficiado a una minoría. Aunque PDVSA había sido nacionalizada, seguía siendo dirigida como una empresa privada por los que tradicionalmente habían gobernado el país. Chávez había prometido redistribuir los ingresos del petróleo al resto del país, pero para lograrlo tenía que romper el control de la élite sobre la empresa petrolera. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Los medios privados empezaron una campaña llamando a la gente a manifestar y tratando de decir que Chávez estaba atentando contra la libertad de los venezolanos. He wants us to become a Cuba. He wants this to become a communist. There is no doubt about it. Al frente de la oposición había dos figuras muy públicas: Carmona, presidente de la Federación Patronal Venezolana, y Ortega, presidente de la CTV. Ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush para discutir del presidente Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. De repente en Venezuela, al parecer, algunos generales compartían las preocupaciones de la CIA. El 10 de abril, uno de ellos apareció en todos los canales con un mensaje para el presidente.
el alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señores. Como tercera estrategia, luego de haber buscado debilitar la imagen presidencial, se apela al calentamiento de calle, el cual es el fomento o la invitación a la movilización de calle, la elaboración de una plataforma de lucha que globalice las demandas políticas, sociales, generación de todo tipo de protestas, exponenciando las fallas, errores gubernamentales, organización de manifestaciones, trancas, tomas, instituciones públicas, el no respeto de instituciones y por supuesto todo esto buscando ir a través de un efecto dominó a acrecentar lo que es la polarización y la confrontación. Recordemos que para el 11 de abril y por supuesto los días previos, las movilizaciones o las invitaciones a movilización era desde un punto de vista más inocente, más pacífico, y era por el respeto a la libertad de expresión, la meritocracia, era justamente el cese de la polarización. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, se hablaba justamente de la invitación a paros, se hablaba justamente también de asomar la posibilidad de una confrontación. Sin embargo, ante la confrontación venía esta fase previa, que era buscar incentivar a las masas hacia la movilización, como se puede observar de acuerdo a esto. El mismo día, después de 3 días de paro, la oposición llamó a una marcha hacia la sede de PDVSA. Lo que los manifestantes no sabían era que formaban parte de un plan conspirativo. Temprano en la mañana del 11 de abril, la oposición salió a marchar. Mientras la marcha opositora se dirigía a la sede de PDVSA, miles de chavistas se habían reunido frente al palacio para expresar su solidaridad con el gobierno. Convocadas, activadas y movidas las masas, se pasa a una cuarta estrategia, el cual se titula combinación de diversas formas de lucha. Y es la activación de marchas, o la puesta en marcha, mejor dicho, de la guerra psicológica desde plataformas comunicacionales, la promoción de actividades violentas, para justificar la medida represiva y crear un clima de ingobernabilidad, el cual desde dicha estrategia de manipulación se establece un símbolo significante de confusión, fricción y fractura del contrario. Recordemos de que la masa opositora fue congregada en PDVSA Chuao, y pensando de que, bueno, que sería una simple concentración donde cada quien expondría sus discursos, su punto de vista, sorpresivamente la marcha fue desviada a Miraflores, donde, sabiendo sus dirigentes y siendo advertidos por los dirigentes del chavismo de que podía ocurrir una confrontación que dejaría daños muy lamentables, estos por supuesto tomaron o ejecutaron esta dicha estrategia para el cumplimiento de sus objetivos planteados. Y tanto fue así que podemos observar en las imágenes como un titular extra del diario El Nacional ya afirmaba lo que se veía venir cuando titulaba: "La batalla final será en Miraflores". En la sede de PDVSA, los líderes de la oposición habían decidido, en violación de la ley, cambiar la ruta de la marcha. El plan ahora era de llamar a los miles de manifestantes a marchar hacia el Palacio de Gobierno, donde se encontraba el presidente Chávez.
señor Ortega. Es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. No busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. Estábamos frente al palacio cuando llegaron rumores de que la marcha opositora había cambiado de rumbo y el ánimo cambió a la calle. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es el imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo son los medios de comunicación que se han prestado para toda esta campaña de la guerra sucia que están haciendo. La marcha se estaba acercando y algunos grupitos en la vanguardia se veían muy agresivos. Con tanta gente concentrada frente al palacio, una confrontación parecía inminente, y a eso de las 2 vimos llegar a la marcha opositora. Los militares habían salido a formar un colchón entre los 2 grupos. Habíamos vuelto frente al palacio cuando de repente empezaron unos disparos. No se sabía de dónde venían los disparos, pero casi todas las víctimas tenían tiros en la cabeza. Y en medio de la confusión nos dimos cuenta de que había francotiradores. Algunas personas dentro de la concentración de chavistas estaban armadas y empezaron a disparar en la dirección de donde parecían venir los disparos. La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión, y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Para nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una, otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Luego de agitar a las masas para la confrontación y sobre todo los efectos que esta deja, se toma como quinto elemento o quinta estrategia la fractura institucional, el cual, sobre la base de las manipulaciones mediáticas, acciones de violencia callejera, toma de instituciones, pronunciamientos militares, obliga a la renuncia del presidente, y en casos de fracasos se mantiene la presión de calle y se mira la resistencia armada, preparación del terreno para una intervención militar o desarrollo de una guerra civil, como sucedió en Libia. Ahora bien, en correspondencia con el golpe de Estado de abril del 2002, luego de estar llevadas las masas a un punto en común y haber propiciado el enfrentamiento, luego de ello viene
lo que es la estrategia o la campaña de manipulación mediática, y es de recordar lo sucedido en Puente Llaguno, como un periodista afirmaba de que un manifestante del chavismo le disparaba a manifestantes indefensos de la oposición, cuando en realidad se defendían de la policía metropolitana. Pero seguidamente a ello vino un pronunciamiento de unos militares, los cuales por supuesto, aunque estaban en situación de asignación o que no tenían manejo de tropas, de todas maneras generó un efecto mediático, y tanto así que, de acuerdo a los testimonios periodísticos, cuando se hizo este pronunciamiento no se había todavía conocido de la primera baja. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Lo que las televisiones no transmitieron fue esta toma donde se ve claramente que en la calle abajo no había nadie. La marcha de la oposición no había tomado esta ruta. Utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha, y con esa manipulación se culpó a Chávez por las muertes. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Control. En el palacio había mucha confusión. Nadie sabía lo que estaba sucediendo ni en qué información creer. Chávez estaba reunido en su despacho con miembros de su gabinete. Llegó la información de que ya los usuarios tomaron, prácticamente cerraron el canal 8, y que no pueden entrar técnicos de nada, y no ha llegado el apoyo de la Guardia Nacional todavía. ¿Cómo haríamos para averiguar si eso es cierto, Ramón, para yo informarlo aquí? Es información que no está confirmada. Dicen que un comando, de todos los comandos, un comando de la Guardia desafecta al gobierno, intentó tomar el canal 8, o la tomó, no sé. Había rumores de que el Canal 8 había sido saboteado, pero a eso de las 9 de la noche, los ministros empezaron a transmitir en vivo desde el palacio a través de la unidad móvil del canal. Ahí está escuchando a través de Venezolana Televisión. Mira. Carlos, pendiente. Gracias. Da la hora. Estamos en el Palacio de Miraflores. Estamos transmitiendo en vivo. 9:20 de la noche. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Minutos después, tumbaron la señal. Estábamos ahora aislados del mundo exterior. La única fuente de información eran los medios privados. ¿Qué informes tienen de las distintas guarniciones del país? Bueno, mire, todo está controlado. Lo único que nos queda es el pequeño reducto que, como es obvio, tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores, y nosotros no queremos, por supuesto, ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la Fuerza Armada. Veíamos por televisión que el palacio estaba rodeado de tanques.
pedirles nuevamente a el grupo de personas que están protegiendo al presidente de la República para que no opongan ninguna resistencia. Vamos a hacer una entrega pacífica, una transición pacífica. Ya todo el país, todas las guarniciones están plegadas a esta acción que han tomado las Fuerzas Armadas Nacionales. Bien, hay una estrategia que, si bien no aparece en la taxonomía del golpe suave diseñado por Jim Sharp, sí tomamos esto como estrategia, y es la desmoralización. Si bien, como sabemos y como queda demostrado a través de una carta realizada por el comandante Chávez cuando estaba secuestrado en Turiamo, de que no había renunciado, el sector golpista se encargó de crear una matriz de opinión de que el comandante Chávez había renunciado en función de no hacer ver esto como un golpe de Estado, lo cual justamente se sometió a través de todo el aparato mediático a hacer ver de que no solo de que fue una masacre, de que fue una violación a los derechos humanos, sino también de que había renunciado. Todo esto en función de desmovilizar a las masas revolucionarias, las cuales pedían respuesta del por qué renunció, del por qué tenía que ser la revolución la culpable cuando los agraviados fuimos nosotros los revolucionarios. No obstante, es importante hacer referencia que la derecha siempre tendrá una visión supremacista, siempre tendrá una visión discriminatoria, y como bien refiriera Lee Primera, la burguesía es hija de la colonia y viceversa, por lo cual siempre seguirá haciendo recurrente su torpeza en no reconocer al pueblo. Una hora más tarde, Venezuela amaneció con un nuevo régimen y un extraordinario programa de televisión en el que todo fue revelado. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? El pronunciamiento del general González a través de los medios de comunicación, y podemos decir lo que fue ante tu casa. No, tú estabas en mi casa, perdona, porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo. Pero estás claro, no me quiero nada, yo soy periodista. Sí, hicimos un video desde la casa de Napoleón. Cuando nosotros decidimos que el general Néstor González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Entonces ese pronunciamiento del general González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se queda en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan de... Lo referido a lo largo de esta temática nos obliga a estar muy pendientes y entender que la defensa integral de la nación es tarea de todos y en todos los espacios, ya que, como bien decía nuestro comandante Chávez, estamos en una guerra de todo orden, política, ideológica, económica y militar, y es una guerra que apenas comienza y requerirá de muchos sacrificios y mucha unidad. De igual manera, nuestro comandante refirió: el 11 de abril no ha terminado. La amenaza golpista, la amenaza imperialista no ha terminado, ni terminará en corto tiempo. No, ahí están los pitiyanquis venezolanos, esa oligarquía apátrida siempre buscando la manera de desestabilizar al país. Ahí está el imperio yanqui y sus gobiernos lacayos, algunos vecinos de Venezuela incluso, como el caso del gobierno de Colombia, siempre buscando la manera de agredir a Venezuela. Por tanto, así como el 11 de abril no ha terminado, el 13 de abril tampoco ha terminado. Es todos los días la unión nacional, la conciencia, la batalla
para seguir derrotando al imperialismo y a sus lacayos.